¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Buenos días, muy buenos días al auditorio. Pues antes de entrar a los temas propiamente, me gustaría saber su opinión respecto a lo del caso Ayotzinapa. La PGR da una información donde se cierra ya un capítulo importante. ¿Qué comentario le merece al respecto? Bueno, mira, indudablemente lo señalamos incluso en el mensaje que emitimos el lunes. Es un evento que repudiamos y es un evento en el que siempre hemos expresado nuestra posición de que debe esclarecerse, ¿no? En todos los temas, mira, en todos los temas de eventos delictivos, de desastres naturales o de desastres desarrollados por alguna actividad humana, siempre hay dos retos importantes. Un reto es la actividad investigadora, que ésta se haga de manera objetiva, se haga de manera transparente, se realice de manera imparcial. Y el otro gran reto es la credibilidad en el trabajo que hace la autoridad. Son dos tareas diferentes. Puedes hacer un trabajo excelente de investigación y esclarecimiento científicamente sostenible, pero también tienes el otro reto de la credibilidad social, que no te crean lo que hiciste. ¿Y cómo andamos ahí? Entonces, aquí creo que hay un reto importante. Creo yo que se ha hecho un trabajo importante por parte de la PGR. El propio presidente de la República es el más interesado en que esto se esclarezca. ¿Y por qué es el más interesado? Porque esto le está contaminando, le está afectando las reformas estructurales. Le está señalando un prietito en el arroz frente a ese México incipiente que se había mostrado de los grandes cambios, ¿no? Entonces, yo creo que la PGR hizo el mejor esfuerzo en el esclarecimiento y bueno, ahí hay detenidos, ahí hay evidencias, pero está el reto de la credibilidad. Hay un sector dentro de ellos, los propios familiares, y un sector de la sociedad que insiste en sostener que no está toda la verdad planteada en la versión. Y aquí creo que es el gran trabajo, y el gran trabajo de los derechos humanos a futuro, y hacia allá voy. Es decir, tenemos que sanear las instituciones, que funcionen perfectamente, pero la otra gran tarea es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Que lo que la institución resuelve, el posicionamiento que sostenga, sea creíble, ¿sí?, sea confiable y no sea rebatible socialmente, ¿no? Y aquí creo que es donde yo hablaba el día del informe, en que estamos en un proceso de la construcción vivencial de los derechos humanos. Es decir, tenemos que recuperar. Se fue deteriorando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y ahora el reto es que tienes que recuperarlo, porque si no se hace de otra manera, podrás hacer los mejores esfuerzos en las instituciones haciendo tu trabajo, pero si no te creen, si te cuestionan, si van a dejar siempre en duda tu trabajo, entonces socialmente la institución se ve disminuida. Y en Chihuahua, ¿cómo andamos en este supuesto que usted nos comentaba, que hay que decirlo, no es ajeno a todo el país? Claro, es una realidad nacional, es una realidad nacional que se fue deteriorando, no es gratis, se fue deteriorando durante décadas, no es algo gratuito. Entonces, ¿cómo andamos? Mira, decíamos, ¿cuál estado guardan los derechos humanos? Estamos en una etapa así de implementación vivencial de los derechos. Y entonces, una tarea muy importante por la que la autoridad es evaluada por la ciudadanía es la procuración de justicia. Porque y la seguridad pública, porque son tareas muy sensibles. Son las tareas donde el ciudadano evalúa a las instituciones, principalmente. Claro, hay otras. Está el tema de la educación, está el tema de la salud, ¿no? Pero entonces, ¿aquí de qué se trata? Se trata de que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para ir recuperando esa confianza que se deterioró, y se deterioró muy fuertemente del 2008 hasta el primer semestre de 2011. Entonces tenemos que volver a recuperar esa confianza, y esa confianza la necesitamos para varias cosas. Mira, en primer término, en seguridad pública. Ninguna policía del mundo es capaz de resolver ella sola todos los delitos. Aún en los mejores países del mundo hay un porcentaje de los delitos que se resuelven con la participación ciudadana. Entonces, aquí es donde la confianza y la participación ciudadana pueden contribuir mucho a combatir la impunidad. Pero también tenemos que hacer esfuerzos en bajar más los índices de la impunidad hacia delitos que le pegan. Ya lo logramos en los de alto impacto: secuestro,
extorsión, ejecuciones violentas en la vía pública. Pero ahora tenemos que ir por los delitos que le pegan a los sectores económicamente más vulnerables. ¿Y de qué estoy hablando? Del robo de vehículos, no del robo de los vehículos de lujo, del robo del vehículo común, del robo de vehículo que fue comprado con mucho esfuerzo y que la familia nomás tiene uno, y que si se lo roban, los descapitalizas y tardarán 2 o 3 años en volver a adquirir uno. Entonces tenemos que ir contra ese robo de vehículo y tenemos que ir también contra el robo a casa habitación. ¿Coopera la ciudadanía chihuahuense? ¿Se está recuperando de esta crisis? ¿Cómo se ve desde los derechos humanos? Mira, creo que se tiene que impulsar, la autoridad tiene que mandar señales muy claras. Señales, actuaciones y actos que vayan generando focos de alerta donde diga, mira, aquí estoy presente, confía en mí, ayúdame, entre todos hacemos la tarea. Aquí creo que es donde está el gran esfuerzo. Estamos en ese proceso de recuperación. Entonces, aquí es donde la ciudadanía tiene que cooperar, tiene que apoyar, pero también la autoridad tiene que dar señales claras de que se va en ese sentido. Por eso nosotros hemos insistido mucho también en que tenemos que trabajar en el esquema de la lucha contra la corrupción, aunque se oye muchas veces feo la palabra y a muchos no les gusta mencionarla, pero vamos a decir lo más bonito, en la lucha contra la disfuncionalidad del servicio público. Es decir, tenemos que trabajar en qué nos está fallando en el servicio público, empezar a cerrar pinzas en ese aspecto. En la medida en que vamos cerrando pinzas en esa deficiencia u omisiones, en esa medida vamos a ir expandiendo la confianza de la ciudadanía en la institución. La misma sociedad va arropando y va fortaleciendo a la institución, y juntos, ciudadanía e instituciones, se puede generar la gran movilidad social. Interesante todo esto, presidente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos sufrió un cambio importante cuando en una reforma del Congreso ya se le dio el carácter de autónomo. ¿Cómo ha sido el trabajo de la Comisión luego de esta reforma? Hace ya aproximadamente 1 año o 2 años. El 2012, en septiembre, el 24 de septiembre del 2012, se hace esta reforma, una reforma muy necesaria porque Chihuahua se estaba quedando rezagado, era de las últimas 3 instituciones de derechos humanos en el país que no era autónoma. Era imprescindible y era necesario esta autonomía. ¿Qué te permite la autonomía? Mira, la autonomía te permite de alguna forma mayor capacidad económica. La mayor capacidad económica bien administrada y bien dirigida te permite mayor virulencia social, te permite mayor movilidad, mayor presencia social, y el estar más presente en la sociedad te acerca hacia ella, permite que estés más cerca de las violaciones, estar de manera oportuna cuando éstas suceden, o incluso adelantarte, las famosas alertas de violaciones a derechos humanos, adelantarte a una violación para prevenir eventos que pudieran ser lamentables posteriormente. Entonces, la autonomía indudablemente ha venido a fortalecer a la institución, lo decíamos nosotros, actualmente la institución le permite trabajar y desarrollarse de manera autónoma, de manera holgada. Claro, los presupuestos nunca serán suficientes, pero sí, con el que tiene asignado le permite desarrollar una labor, no nomás cubriendo lo necesario, sino también haciendo y generando ejemplos de liderazgo en varios aspectos a nivel nacional e internacional. Presidente, casi siempre los derechos humanos o los casos que salen siempre a la luz pública son necesariamente los que tienen que ver con gobierno o en contra de algún particular o organizaciones. Pero ¿qué pasa con las empresas, con las asociaciones? ¿No se le acercan casos de este tipo, pero que no salen casi siempre a la luz pública, pues debido a la normalidad, ¿no? Que casi siempre es el gobierno o alguna institución policíaca en contra de algún particular? Fíjate que hay un aspecto muy importante en la reforma. En la reforma del 24 de septiembre del 2012, no nomás se da la autonomía. Logramos que el Congreso considerara la pertinencia de darle más facultades a la Comisión. Y la Comisión tiene una facultad, la de Chihuahua, que no tienen muchas en el país. Es la facultad de supervisar toda instancia donde se encuentre internado un ser humano. ¿Esto qué te permite? Pareciera algo menor, pero no. Al hablar de internado un ser humano, estamos hablando aquellas circunstancias, ya sea por razones de salud, un hospital, una persona con un problema de adicción, por razones de edad, un adulto mayor en un asilo, un menor de edad en un albergue, o por razones de privación de la libertad, una cárcel o un cerezo. En todas las instancias donde el ser humano esté internado, está en una condición vulnerable, sea edad, sea salud, sea por razones de libertad, de legalidad, etc.
Y entonces ahí suceden también muchos atropellos. Entonces, con esta autorización que nos hace el Congreso, ¿qué nos ha permitido? Nos ha permitido, mira, supervisar asilos, y la mayoría de los asilos son instituciones privadas. Nos ha permitido supervisar albergues. Hay albergues manejados por instituciones privadas y por públicas, ¿no? Nos ha permitido supervisar hospitales. Hay públicos y hay privados. ¿Y hay muchas violaciones? Los centros de salud, claro. ¿Y también. se les han hecho las recomendaciones? Claro. Mira, muchas veces pareciera que una cárcel por excelencia es el lugar donde se cometen las violaciones. Y en un hospital se pueden cometer muchas. Nomás que son de otra modalidad, son de un esquema más sutil. Una atención no oportuna de una intervención quirúrgica. Un suministro retardado de un medicamento imprescindible para generar un cambio y un impacto en la salud frente a un padecimiento urgente o que deteriora de manera rápida la salud. Un asilo donde el adulto mayor ya no se puede ni siquiera desplazar por sí mismo y está postrado en una cama, ¿sí? Y puede estar recibiendo un trato indigno. Entonces, ahí se nos amplió el esquema, pero esto no queda ahí. Estamos trabajando, somos la de las primeras comisiones en el país que nos adherimos al Pacto Mundial de la ONU. ¿Qué es el Pacto Mundial de la ONU? Es un proyecto de la ONU para impulsar el respeto a los derechos humanos en la iniciativa privada y para impulsar la responsabilidad social empresarial. En ese sentido, este año lanzamos una campaña muy importante que se llama Más Conciencia, Menos Violencia. ¿Y qué hicimos? Fíjate, estamos trabajando en conjunto con las empresas la violencia familiar. ¿De qué manera? Aquellas empresas que así aceptaron nos permiten desde los centros de trabajo estar trabajando con pláticas, con capacitación, estar incluso aplicando el violentómetro y para que la empresa traiga un diagnóstico de cómo anda en violencia familiar sus trabajadores. A la fecha están sumadas las 15 empresas más grandes de Chihuahua en cuanto a trabajadores. ¿Y hay mucha violencia? Están sumadas en el trabajo, sí, claro, están sumadas en el proyecto. Ahora, esto no fue fácil, hubo que convencer a los empresarios de que en la medida en que un empleado o una empleada sufre violencia familiar, le impacta en la productividad. Aunque hay empresarios que digan, a mí no me interesa, lo que pase con que cumpla con mi horario de trabajo aquí, lo que haga después de la puerta de salida, yo no me meto en eso. Pero tarde o temprano te afecta en la productividad de la empresa. Entonces, con esta campaña, fíjate, estamos llegando casi a un universo de 500,000 de personas en el estado de Chihuahua. Y es una campaña novedosa a nivel nacional, porque cuando nosotros la sacamos, la lanzamos, 15 días después salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un convenio que hizo CONAPRED, que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y el Instituto Nacional de las Mujeres para desarrollar esa misma propuesta. Hoy en esa campaña están unidos cadenas comerciales muy importantes, maquiladoras, industrias de transformación de sector primario y traemos un universo casi de 500,000 de trabajadores a donde estamos llegando. ¿Y cómo anda entonces el violentómetro? ¿Alto, bajo? ¿Qué diagnóstico nos puede dar tras la aplicación de este programa? Fíjate que mira, una frase muy común y que la manejan mucho los medios es que dicen, la violencia familiar va creciendo. Y nosotros vemos que realmente no es que crezca, va creciendo la denuncia. Ahí estaba ya la violencia familiar, ahí estaba ya estancada, ¿sí? Pero no estaba visibilizada. Entonces, ¿qué es lo que ha crecido? Ha crecido el nivel de denuncia. Entonces, ¿de qué se trata? De que logremos absorber todo el universo de las denuncias y de los casos reales que estén sucediendo. Mientras no lleguemos a ese universo, la curva seguirá creciendo en ascenso. Entonces, tenemos que avanzar ahí, pero te podría decir que traemos niveles considerables, andaremos en un 25, en un 30 quizás, a lo mejor alguien diga que más de 30, pero vamos a decir de violencia grave, de violencia que está impactando fuertemente de manera psicológica o que puede generar un daño en la integridad de la persona fuerte. Traemos casos importantes y bueno, no es de extrañarnos ni de exagerarnos, es que tenemos muy pocos años trabajando realmente este tema. Si tú revisas cuánto tiene la legislación que la combate y que la establece como delito, es reciente. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que tiene que hacerse un esfuerzo más fuerte desde las instancias públicas, pero también que la instancia privada participe en esto. Por esa razón, nuestro interés de invitar, y recibimos muy buen recibimiento de los empresarios,
de sumarse a este esfuerzo. José Luis, durante su informe el pasado lunes en el Congreso del Estado, llamó mucho la atención la postura que virtió la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a los cerezos de Chihuahua. Realmente le daba una aprobación, aunque no al 100%. Justifíquenos esta posición que nos daba. Mira, yo conozco un número muy importante de cerezos en el país. He estado en ellos. Y afirmo nuevamente, los de Chihuahua siguen siendo a la fecha los mejores. A muchos no les gustó que dijera eso. Es decir, no nos gusta muchas veces hablar de lo bueno. Ahí están, sí, son de los mejores en el país, los cerezos, quiero precisar. Sí, claro. Pero los centros especializados, ¿sí?, de reinserción para adolescentes infractores, no están en condiciones de ese nivel. La evaluación, y ahí está la evaluación nuestra que hicimos. Los tres CERSAI que fueron evaluados andan de la calificación del 6.3 al 5.9 en una escala de 1 a 10. Y ahí lo señalamos. Es decir, hay que reconocer lo que haya que reconocer y hay que señalar donde hay que señalar. Entonces, estos centros no andan en condiciones, por eso no es de extrañar que se haya dado la fuga. Y por eso nuestra insistencia en que tienen también que invertirse en ellos, tienen que certificarse para que sean verdaderos centros, como su nombre lo dice, de reinserción social. Es decir, que sean no nomás centros de castigo, que sean centros de educación, que sean centros de trabajo, que sean centros donde se pueda aprender un oficio y donde te garantice que ese menor que llegó ahí e ingresó, sale para reinsertarse de manera económica y de manera positiva en la sociedad. ¿Bajo qué parámetros la comisión llegó a esta evaluación, al menos en los cerezos estatales, donde asegura que son los mejores del país? ¿Bajo qué parámetros? Fíjate algo, no es un parámetro de ocurrencia, ni es una visita donde vas observando y dices, ay, oye, qué excelente este jardín, qué bonito está y qué bonito pintaron aquí y qué bonitos están estos sanitarios. No. Hay unos parámetros que construimos entre todas las comisiones de derechos humanos, es decir, todas las comisiones evaluamos bajo el mismo esquema. Son 7 derechos que evalúas bajo 157 parámetros y en una concepción tridimensional. Es decir, lo que las propias autoridades te informan, las evaluaciones que haces a los internos y el trabajo de observación que realizas in situ, más los 157 parámetros que tienes que revisar. ¿De dónde están tomados? Están tomados de la ONU. Hace tiempo emitió un documento que se denomina Manual de Buena Práctica Penitenciaria y establece unos criterios de estándar internacional de lo que considera debe de ser un centro. Y quiero precisar hacia la sociedad, mira, no es nuestro afán en que sean hoteles de 5 estrellas, porque alguien dice, no, es que le invierten mucho a los delincuentes y poco a las víctimas. No, si te fijas ahí hice un señalamiento fuerte en el mensaje y dije que la ley de víctimas del estado de Chihuahua necesita reformarse, ¿sí?, y adecuarse a la legislación nacional. Andamos retrasados en ese tema, pero también tienes que generar los equilibrios. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de que sean hoteles de 5 estrellas, pero sí que sean, como su nombre lo dice, que sean centros de reinserción social. Y para que tú puedas lograr la reinserción en una persona, si alguien cometió un delito e ingresó al cerezo teniendo la primaria, pues ofértale que haga la secundaria y la preparatoria abierta, ofértale que aprenda un oficio nuevo del que no sabía o del que no realizaba antes, ofértale incluso de que pueda terminar una carrera, porque actualmente se pueden terminar carreras. Entonces, ¿de qué se trata? De que cuando el individuo cruza el umbral de la puerta principal del cerezo y tiene a su vista la libertad, tenga más oportunidades que las que tenía al momento en que ingresó. ¿Y a qué atribuye la crítica que ejerció el Partido Acción Nacional luego del informe que usted brindó, específicamente por el trabajo de la comisión? Bueno, mira, creo que es una crítica injusta, creo que es una crítica subjetiva y falta de elementos generales de juicio. ¿Y por qué razón? Porque lo que yo expresé ante el Pleno fue únicamente un mensaje del informe. No es el informe es muy numeroso. El informe está a disposición de quien quiera analizarlo, está ya íntegramente de manera electrónica en nuestra página. Ahí pueden analizar y verlo todo completito. Ahí únicamente por razón de tiempo y de protocolo te puedes dirigir en 10-15 minutos con un mensaje. Y el juicio de valor que ellos hacen, lo hacen exclusivamente en base a ese mensaje.
Ese mensaje es muy limitado. Fíjate, te voy a comentar algo. El informe nuestro tiene una particularidad que pocos informes, y los reto, ahí los pueden ver en internet, pocos informes de comisiones de derechos humanos en México lo tienen. ¿Qué diferencia tiene nuestro informe? La mayoría de todos los informes de las comisiones de derechos humanos, incluyendo el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene todos los capítulos que tiene el del nuestro: función preventiva, función protectora, función supervisora, estado financiero y transparencia, pero adolecen de un capítulo: el estado que guardan los derechos humanos. Y ahí nuestro informe marca un hito en los contenidos de los informes, y lo reto a cualquier televidente que lo analice. Hay un apartado donde analizamos 18 derechos, los más recurrentes, los más sensibles, los más reclamados socialmente, donde reconocemos aciertos de las políticas públicas estatales y municipales, pero también señalamos y criticamos donde consideramos que andamos débiles, que necesitamos reforzar, pero también cerramos proponiendo qué se puede hacer desde las políticas o de la legislación para mejorar los derechos. Esta modalidad no lo tienen los demás informes. ¿Y eso qué te permite? Fíjate, te permite hacer un juicio de valor. Ahora sí, un juicio de valor más claro sobre cuál es la situación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué procuramos? Si te quieres conducir con objetividad en un informe, estás irremediablemente condenado a esto: reconocer cuando haya que reconocer, señalar lo que sea criticable y proponer lo que sea pertinente. De lo contrario, si te centras en puros halagos, si te centras en la crítica negativa, pierde ese informe definitivamente objetividad. ¿Algo más que agregar? Pues no, invitar a todos los televidentes de Tiempo, la noticia digital, en que ingresen a nuestra página. Ahí está el informe de manera íntegra, lo analicen, y son bienvenidas críticas, propuestas, ahora sí, racionales, con todos los elementos de juicio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradezco de nueva cuenta a José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, por este espacio. Ya lo sabes, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.